No hay nada más que empezar. Thank you very much for joining us this morning. We'd like to move to our first panel to discuss questions of politics and security under the government of President Mauricio Funes. We're very pleased to have a distinguished panel of experts from El Salvador to join us in the discussion. You have the speaker bios with you, so I won't go into too much detail in explaining who they are, but I'll briefly introduce them. To my left, I have Ricardo Córdoba Macías, Executive Director of Fundaungo, an important research foundation in El Salvador that follows politics and security issues in the country. Further to my left, we have Federico Hernandez. He's currently the Executive Director of the Chamber of Commerce and Industry of El Salvador. Further to my left, we have Jose Miguel Cruz, an expert on issues of security and a doctoral candidate in Vanderbilt University. And joining us in a few instances, we'll have Carlos Dada, Director of El Faro, a very popular electronic newspaper from El Salvador. So without any further ado, please, Ricardo, if you would like to start. Buenos días, quiero comenzar agradeciendo al programa latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars y en particular a la doctora Cindy Arson y a José Raúl Perales por la invitación para participar con algunos comentarios acerca de la parte más bien del proceso político en lo que tiene que ver con la evaluación, la conferencia de evaluación del primer año. Voy a tocar 4 puntos en la presentación. El primero es el resultado electoral y el escenario de la alternancia. El segundo es una modificación como consecuencia de lo mismo en el esquema de gobernabilidad que se produce en el país. El tercero es acerca de la relación de la administración con algunos de los actores políticos. Y por último, la identificación de algunos de los que, en mi opinión, son los principales desafíos de la administración para los próximos años. Quisiera comenzar, porque al momento de analizar la dimensión política, es importante tener en cuenta 2 o 3 cosas claves con relación al proceso electoral. La primera es que las elecciones, el resultado electoral se va a caracterizar por una competencia cerrada, es decir, el FMLN obtiene 51,3% de los votos y Arena el 48,68%, es decir, lo que hay es un margen de victoria de 2,64, lo cual, si bien determina claramente un ganador en una elección democrática competitiva, pero con un electorado dividido o por un margen, llamémosle, cerrado, como un primer elemento a tener en cuenta. Y la dinámica propia del proceso electoral, en lo cual no me voy a meter, muestra rasgos que en un estudio del PNUD, del proyecto de PAPEP, se ha venido analizando, que se le llama un proceso de recentramiento ideológico en la opinión pública, y que quisiera complementarlo con una idea de un estudio reciente con una colega, de una encuesta postelectoral, después de las elecciones presidenciales, y que acá en la gráfica lo que pueden ver es la distribución de los votantes por Arena y el FMLN en las elecciones, de acuerdo a la tradicional autoposicionamiento en una escala izquierda-derecha, y la hipótesis que se explora basado en los datos es que ambos partidos se movieron a la búsqueda de los votantes que se definieron ideológicamente en posiciones de centro. ¿Qué quiere decir esto? En efecto, los dos partidos tienen un importante posicionamiento, cada uno en su, llamémosle, bloque ideológico de referencia a los extremos, pero que la dinámica de la competencia implicó un movimiento de las dos principales fuerzas políticas en la captura, llamémosle, de simpatizante, votante con una orientación un poco más de centro.
Este es un aspecto entonces porque cuando ubicamos el panorama político, este escenario electoral que ya se ha comentado que de la alternancia y que transforma todo el proceso político en el país, va a tener como consecuencia una importante recomposición en el escenario político nacional. Es decir, a un año, ese sería el comentario, estamos todavía que no se ha completado el proceso de reacomodo y reposicionamiento de los distintos actores políticos en el escenario político nacional. Es decir, el impacto del resultado electoral sobre los distintos actores políticos, que, bueno, alguien se hubiera imaginado que quizás a un año ya habría sido completado el reposicionamiento. Mi impresión es de que este proceso todavía de reacomodo y de reposicionamiento de algunos de los actores políticos en el nuevo escenario no está completado. No quiere decir que no se haya iniciado, sino que todavía hay una dinámica todavía en marcha. Como consecuencia, entonces, de este proceso de reacomodo y del impacto que ha tenido el proceso electoral, una de las características que uno encuentra es que se modifica el anterior esquema de gobernabilidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en el esquema anterior, lo que teníamos era un presidente que provenía de un partido y que el esquema de construcción de la relación de gobernabilidad descansaba precisamente en la relación del presidente con su partido, y a partir de esta relación, el relacionamiento con el conjunto de los actores políticos. Lo que tenemos acá es que llega a la presidencia, en el caso del presidente Funes, una figura que no era del partido FMLN, sino que expresa una alianza entre el partido y una figura externa al partido que lo lleva como candidato. De manera tal que este primer rasgo lo que va a marcar es que tras la asunción de la nueva administración, lo que hay es, de alguna manera, una figura presidencial que toma distancia del partido que lo llevó, que ha buscado su propio reposicionamiento en el escenario político y que ha buscado mayores márgenes de independencia y de interlocución con los distintos actores políticos. Y esto, primer rasgo, va a encontrar como un segundo rasgo una importante diferencia en lo que es la composición de la Asamblea Legislativa y la aritmética legislativa. Las elecciones produjeron un resultado, las de enero, produjeron del 2009 una bancada del FMLN de 35 diputados, Arena 32, el PCN 11, el PDC 5 y CD 1. Es importante entonces señalar que si uno se coloca en marzo y conoce el resultado electoral y conoce el resultado de las elecciones de enero, el pronóstico que se habría hecho era de que este resultado dejaba al presidente de la República sin mayoría legislativa. Es decir, la conformación de los bloques de los tres partidos de derecha que, de acuerdo con esta aritmética, tendrían mayoría de votos, mayoría en la Asamblea Legislativa, permitían anticipar que El Salvador podía estar en lo que en la literatura de la ciencia política sería un gobierno dividido, es decir, un presidente, para ponerlo más claro, sin mayoría legislativa, y que este eventualmente habría podido ser un escenario de cierta parálisis institucional. Eso es frente a los resultados de ambas elecciones. Sin embargo, lo que se mira y el elemento propiamente novedoso de lo ocurrido no es que era en la historia de El Salvador la primera vez que habría un presidente de un partido que no tiene mayoría. De hecho, eso le había ocurrido a Arena en los gobiernos anteriores. La diferencia era que había la posibilidad de generar
las mayorías legislativas o los entendimientos legislativos y por lo general para el conjunto del periodo de la legislatura. La diferencia ahora era la llegada de un presidente con un signo político distinto que, de acuerdo a los números, parecía difícil que pudiera lograr, dijéramos, ese entendimiento en función de la naturaleza de la orientación ideológica. Dicho esto, lo interesante es que entre este proceso del nuevo esquema de gobernabilidad, en donde hay un presidente que se distancia, que busca mayores niveles de independencia y de entendimiento político, va a producirse el otro hecho, que es la escisión de los 12 diputados de Arena, que pasan a conformar un grupo legislativo y a llamarse Gana, y que ahora actúa como partido político. Tras este hecho, lo que tenemos ahora, y acá estoy tomando una lámina del informe de PNUD, del proyecto de PAPEP, que muestra cómo hay en la composición de la Asamblea Legislativa un proceso muchísimo más dinámico. Mientras para la mayoría simple se requieren 43 votos y para la mayoría calificada 56 votos, en la lámina se puede ver que hay ahora distintas combinaciones que permiten alcanzar los 43 votos, y prácticamente no hay muchas opciones para alcanzar los 56. Entonces, el segundo rasgo que se vuelve entonces interesante y novedoso del proceso es en efecto que se abre un escenario en donde, en lo que a la aritmética legislativa se refiere, es un escenario muchísimo más dinámico en la posibilidad de construir distinto tipo de acuerdos legislativos. Cerrando los dos puntos, entonces, es que no solo no se ha producido la parálisis institucional que se podía haber anticipado como consecuencia del proceso electoral, sino que el rasgo que está caracterizando esta nueva dinámica legislativa es muchísimo más dinámico y con una, dijéramos, modificación en ese sentido en la dinámica de la posible o de los distintos niveles de relación entre ejecutivo y legislativo. Recapitulando entonces, si ese es de alguna manera este elemento novedoso en la recomposición, en el tercer punto quisiera hacer un par de comentarios en lo que tiene que ver con la relación del presidente con los distintos actores políticos. Y el primer punto que aquí sale es la relación entre el presidente con respecto a su partido, el partido que lo lleva a la presidencia de la República. Si uno agarra las noticias, los análisis sobre la relación del FMLN y el presidente han sido motivo de todo tipo de interpretación. Si uno agarra los titulares, aparecen diferencias, choques, enfrentamientos, distanciamientos, relación conflictiva, etcétera. Y además, lo que uno encuentra en este tipo de análisis es valoraciones que ven estas diferencias, algunos las minimizan, diferencias que no tienen un impacto tan grande o no son tan profundas, hasta quienes en su interpretación de esta situación la maximizan en el sentido de colocar un escenario que lo ven bastante más complicado en la posibilidad de entendimiento. En toda esta, dijéramos, variedad de interpretaciones sobre un fenómeno en donde lo que habría que decir es que cualquiera que revise los medios de comunicación, las noticias sobre el tema, en efecto va a encontrar que hay diferencias. El punto es, con relación a esto, lo que quisiera centrarme es en tres comentarios sobre este tema. En primero es que en términos generales es común encontrar diferencia entre el presidente y su partido. Sin embargo, en este caso hay un par de aspectos que le dan ciertas particularidades. Uno, en una etapa temprana se abre un debate justo entre el rol del frente en el gobierno,
y ahí hay quienes señalaron que no eran el partido en el gobierno, ¿ya? Y que si uno quisiera recapitular este debate, uno dijera más bien, bueno, si no es partido de gobierno, sino más bien un partido en el gobierno. Cualquiera que sea el matiz, lo importante es de señalar que tiene una responsabilidad con relación a la gestión de gobierno. Y este tema queda más claramente definido cuando para la evaluación del aniversario, el coordinador general lo define del FMLN lo define de la siguiente manera: el FMLN es parte fundamental de este gobierno. Entonces tenemos, frente a ese primer punto que salió en la discusión, una manera de venir y de entender este aspecto. El segundo, y aquí quisiera citar en una entrevista que le hicieron a David Escobar Galindo, su reflexión sobre este tema cuando dice: divorcio no creo que lo haya. Hay un ejercicio de relación que no es una relación simbiótica y ojalá que lo puedan manejar de forma inteligente y constructiva. Estamos acostumbrados a ver una especie de fusión gobierno-partido y la fusión llevaba a la confusión. Y eso no es muy negativo también. Ahora veremos cómo se desenvuelve esta relación, que no es un divorcio, es un matrimonio por construir. Fin de la cita. En lo que estamos entonces es a una relación definitivamente compleja y depende también, hay distintas declaraciones y hay distintos momentos que me lleva al segundo comentario sobre este tema, y es de que no todas las diferencias responden al mismo nivel y que analíticamente lo que habría que hacer entonces es identificar, por un lado, los niveles o tipos de aspecto de política en donde hay diferencia, y la segunda es que es importante también entender las diferencias en función de los roles institucionales que a cada quien le compete. Vale decir, ¿cuál es el rol que le corresponde al titular del Ejecutivo y cuál es el rol que le corresponde a la fracción legislativa del partido? ¿Cuál es el rol que le corresponde a la dirección del partido como responsable de definir la conducción del partido? En suma, es un tema más complejo, pero que es importante en esa relación distinguir los distintos roles institucionales, porque con los roles van asignadas algunas responsabilidades en lo que tiene que ver con este tema. No entro en detalle en que esta diferencia entre los analistas también se expresa y se recoge en las encuestas de opinión, que todas no solamente dan cuenta de la diferencia, sino que tienden también a calificarla de distinta manera. 7 de cada 10, de acuerdo con la encuesta, por ejemplo, del IUDOP, reconocen que hay, en efecto, un distanciamiento. Pero por razones de tiempo me quedo acá, y lo que quisiera entonces señalar es que hay un aspecto para ir cerrando este punto, y es que visto en perspectiva, entonces lo que tenemos es una situación en donde el desafío, en mi opinión, principal que hay con respecto a la relación entre el Ejecutivo y la dirección del partido lo podría recoger de la siguiente manera. El punto en sí, en esta tensión, lo que plantea el desafío es sobre la forma de administrar las diferencias, no el hecho que va a haber diferencias, porque diferencias va a haber. El punto o el desafío importante que se coloca tiene que ver con la forma en cómo cada uno va a enfrentar las diferencias. El frente, desde su perspectiva, necesita que el gobierno del presidente Funes haga una buena gestión. Y el presidente Funes necesita del apoyo de la gestión, de la fracción legislativa del frente para un buen gobierno. De manera tal que para el país lo que es importante es un entendimiento mejor en lo que tiene que ver en este caso. Y con respecto a los otros actores, lo que tenemos es el desafío también con respecto a la relación y el entendimiento entre el presidente con otros actores políticos, en donde además hay una oposición que tiene ciertos rasgos de fraccionamiento. Solo para mencionar un dato, el 14 de junio se declaran independientes 3 diputados
de la fracción del Partido Demócrata Cristiano. Es decir, estamos entonces en un contexto de redefinición. El último punto tiene que ver con la identificación de algunos de los principales desafíos para la administración en los próximos años. Y aquí me quisiera detener en dos rasgos importantes de la opinión pública. El primero es que las encuestas recientes muestran, si bien altos niveles de aprobación para el presidente, indicios de una caída en el último trimestre o en la última medición. Esta es los resultados de la encuesta de Mitofsky, de niveles de 80 y algo cae a 72, o la de LPG Datos, de niveles de 70 y algo, hay una caída a 65. Entonces, en lo que estamos es en una valoración alta, con altos niveles, dijéramos, una evaluación favorable sobre el presidente, pero con un descenso importante en el último trimestre. De acuerdo a la misma encuesta del IUDOP, mientras la nota en la evaluación del año es de 6.78, que es alta, es más baja que la que había tenido en los primeros 100 días, que era de 7.16. ¿Cuál es el punto importante a este nivel? Es que en términos de los desafíos, lo que hay, y si aquí estoy agarrando una serie más grande entre el problema de economía y de seguridad como el principal problema del país, y lo que uno mira es que históricamente es el problema de la economía el que había estado en las encuestas de opinión siendo el principal problema para los salvadoreños, con la excepción del último periodo en donde el problema de la inseguridad se coloca por encima del tema de la economía. En todo caso, y vinculado con este tema de la caída o la disminución de alguna manera en la evaluación de la gestión del presidente, lo que tenemos es, dijéramos, dos grandes desafíos. Y no me detengo en ellos porque son los motivos de la segunda parte de este panel y del que viene. Uno es, en la demanda de la ciudadanía recogida en las encuestas, está con claridad que los dos principales problemas son la seguridad y la economía. Y que por lo tanto la forma en que se responda a estos problemas, la percepción que se tenga con relación a las medidas y los resultados que vayan produciendo es lo que va a ir marcando en la valoración de la gestión del presidente si estos niveles se mantienen o van cayendo. Uno daría la impresión que esta imagen un poco de luna de miel ya se ha diluido y ahora lo que hay es la expectativa de alguna manera del delivery. Primer grupo entonces de desafío, seguridad y economía. Segundo grupo de desafíos tiene que ver con el tema de transparencia, en donde ya hay avance y algunas propuestas en torno a la ley de acceso a la información, o se señalaba temprano el tema de el espacio de diálogo del Consejo Económico Social y la capacidad que tenga para producir algunos de los entendimientos. Daría la impresión entonces que por un lado está economía y seguridad y por el otro lado están estos dos temas que responden a la agenda política definida por el titular del Ejecutivo. Pero quisiera cerrar, y ya con esto concluyo, de que creo que hay un tercer desafío importante, y es que este alto nivel de capital político también representa una oportunidad para el presidente para abordar temas de reforma institucional, que no aparecen con tan claridad en la demanda de economía y seguridad, pero que van a ser importantes para el país, y eso tiene que ver con el fortalecimiento del sistema político electoral, y ahí uno podría ubicar temas como la Ley General de Partidos Políticos, temas como el voto residencial, voto de los salvadoreños residentes en el exterior. En suma, entonces, ahí hay una oportunidad para construir los consensos políticos que permitieran, en este caso de la reforma institucional, avanzar en una reforma electoral de segunda generación. Gracias. Thank you very much, Ricardo. For those of you, and
do here a little bit of a public service, and in keeping in line with President Funes' approach to Brazil, may I remind you that el partido está empatado a 0, para los que necesiten saberlo, así que los mantendré. El partido está empatado a 0, el partido de Brasil. Así que los mantendré informados cuando tengamos novedades al respecto. Mientras tanto, continuamos con nuestro panel. Federico, please. Creo que Cintia se asustó porque dijo Arena FMLN 0-0. Sí, sí. Bueno, un saludo al Woodrow Wilson International Center por la gentil invitación a participar en esta conferencia. Yo creo que da una buena muestra del interés que tenemos de participar en este evento, el que en efecto hayamos decidido estar acá en lugar de estar viendo Portugal y Brasil. Podemos ponerla. Sí, lo estaban sugiriendo, un par de economistas que tengo aquí enfrente lo estaban sugiriendo. Qué seriedad aquí, ¿no? Bueno, quisiera comenzar dando algunos antecedentes a pesar de la premura del tiempo. El único partido político en ejercicio que fue protagonista de la guerra civil salvadoreña es ciertamente el que está ahora en el gobierno, el FMLN. Sus principales líderes políticos ahora fueron comandantes de la guerra. Y mientras duró el conflicto, 5 facciones guerrilleras estuvieron muy cohesionadas, muy unidas, y esto comenzó a separarlas una vez se cumplieron los acuerdos de paz. En la actualidad, el FMLN, como institución política, es dirigido prácticamente totalmente por cuadros que alguna vez lideraron no solamente la guerra, sino que eran parte activa o ideológica del Partido Comunista Salvadoreño, que básicamente ya no existe como tal. Su pensamiento es de extracción claramente marxista. Esto nunca lo han escondido ellos, al contrario. De hecho, aunque durante las pasadas elecciones del 2009, digamos, esto lo dejaron un poco en reserva, ahora que ya están instalados en el gobierno, han aparecido varios de sus líderes una vez más invocando aquellas ideas, incluyendo, por ejemplo, algunas amenazas verbales, ciertamente, a los Estados Unidos. Mauricio Funes fue periodista por 20 años en El Salvador, se forjó un perfil de comunicador de izquierda, sumamente crítico, muy asertivo, con mucha capacidad verbal. Su nombre como aspirante a la presidencia, de hecho, no empezó a sonar hasta el año 2009. Comenzó a sonar ya en las elecciones anteriores, las que ganó Tony Saca en el 2004, y se dice que fue el ya fallecido Shafiq Handal quien vetó la oportunidad de que Mauricio Funes fuera la cara como candidato del FMLN en aquel momento. En septiembre de 2007 fue dada a conocer públicamente la candidatura presidencial de Mauricio Funes, y aquel pudo haber sido el escenario en el cual se llevaron a cabo negociaciones a puerta cerrada, por supuesto, entre Mauricio Funes y la gente que lo acompañaban, que conformaron una especie de movimiento ciudadano que se llamaba Movimiento Amigos de Mauricio, que luego ya vamos a ver en qué se convirtieron, esto llevó a una capacidad del FMLN de atraer un voto que generalmente le había sido reacio en las elecciones anteriores. De hecho, el FMLN había alcanzado en las presidenciales del 2004 su cota máxima de votación, 800,000 votos en total, llevando a una persona tan históricamente proverbial dentro del frente como Shafiq Handal. Arena había ganado con 1.3 millones de votos. Por lo tanto, el FMLN sabía que si quería ganar las presidenciales era importante llevar a un líder que no fuera tradicionalmente vinculado, históricamente vinculado con el FMLN, y de ahí surge la potabilidad de la candidatura de un outsider como Mauricio Funes. Arena, mientras tanto, se empecinó en un proceso de primarias desgastante, terrible. Resultó además en la candidatura más inapropiada, un ex director de la PNC, que tenía el mérito, digamos, de ser buena gente, de caerle bien a los votantes, pero nada más. Era un pésimo orador, tenía un escaso arrastre político, y además se había dejado rodear por gente muy cercana a la cúpula partidaria de aquel momento. Me refiero a la cúpula de Arena que dirigía el entonces mandatario Tony Saca. Lo impresionante, pese a todo esto, como bien menciona Ricardo, es que
apenas con 2.6% de la votación ganara el FMLN. Y esto sirve para entender que, en efecto, el FMLN jamás hubiese podido llegar a la presidencia si no llevaba a un perfil de outsider como Mauricio Funes, y Mauricio Funes jamás hubiese llegado a la presidencia de El Salvador si no contaba con la plataforma territorial, organizacional, etcétera, del FMLN. Arena, por cierto, administró muy mal su derrota tras 20 años en el ejercicio gubernamental, y la ambición del expresidente Tony Saca llevó al fraccionamiento de Arena, que lo ha dejado, digamos, en una posición muy debilitada como oposición política. El 1 de junio de 2009 comenzó el gobierno de Mauricio Funes haciendo un llamado a la unidad, enfatizando en la opción preferencial por los pobres, de alguna manera vinculada en el imaginario colectivo salvadoreño a Monseñor Romero. Él siempre ha dicho que su guía espiritual, o como ustedes quieran llamarle, de su gobierno es Monseñor Romero. Como resultado evidente de aquella negociación que se dio, obviamente hubo una cuota dentro del gabinete para la gente cercana a Mauricio Funes y otra cuota para la gente vinculada históricamente al FMLN. El gabinete económico y los puestos cercanos al presidente, Hacienda, Secretaría Técnica, Economía, Secretaría de Asuntos Estratégicos, fueron para la gente cercana a Mauricio Funes, que no eran, digamos, militantes reconocidos del FMLN, y el gabinete social, el que tiene mayor despliegue en el territorio nacional y mayor cercanía con la ciudadanía, fue para el FMLN: educación, salud, obras públicas, seguridad, policía, agricultura, trabajo, etc. A simple vista, la parte más complicada del gabinete siempre, que es la económica, le ha quedado a la gente cercana a Mauricio Funes, y la parte, digamos, más cercana a la gente al FMLN. El discurso inicial de Mauricio Funes estaba destinado, y tuvo éxito, a calmar los ánimos que se habían exacerbado durante la campaña electoral. Los temores fueron atemperándose, la tensión bajó bastante, y también hay que decir que los voceros del FMLN, al menos en los tiempos de la transición, guardaron un respetuoso silencio. Es oportuno hacer notar que Mauricio Funes se mostró públicamente muy cerca del presidente Tony Saca, como que se entendieron muy bien en aquel momento de la transición, y el recambio político, institucionalmente hablando, fue muy pacífico. Incluso me atrevería a llamarlo como ejemplar. A un año del gobierno, yo me voy a centrar en 5 grandes áreas, digamos. Primero, los pobres resultados gubernamentales, sobre todo en las 2 áreas que ya comentaba Ricardo, que es seguridad pública y el tema económico. La todavía alta popularidad del presidente a pesar de todo esto, cómo se encuentran los reacomodos de la oposición política, algunos fraudes postelectorales que se han dado al interior de la Asamblea Legislativa, y este fenómeno interesante, extraño, nuevo, al menos en El Salvador, que tenemos al principal partido de oposición siendo el partido oficial. Ya lo voy a explicar más adelante. Ha tenido oportunidad de escuchar recientes noticias sobre El Salvador, y ya el canciller Martínez hablaba al respecto. Hace una semana un microbús repleto de pasajeros fue interceptado por un grupo de supuestos pandilleros, y estos incendiaron el vehículo dejando a buena parte de la gente adentro, ocasionando que varios de ellos murieran quemados. Esto obviamente ha conmocionado a la opinión pública salvadoreña, y hay que decir, en efecto, que si este ha sido el más espantoso, digamos, no es el último de estos atentados de grupos criminales contra la ciudadanía. Aquí no estamos hablando que se está atacando a las élites, está atacando a la gente que se maneja en microbús, en el colectivo, ¿verdad? Ciudadanos de a pie. Pero también hay que decir que hemos tenido una leve alza de homicidios en el país. Llegó a ser entre 13 y 14 diarios hasta hace poco, probablemente se mantenga ahí, y obviamente esto ha provocado que la ciudadanía esté demandando continuamente al gobierno que cumpla con su tarea de garantizar la seguridad. Obviamente Mauricio Funes, en el área de seguridad sobre todo, recibió un gobierno con muy amplias deudas.
Pero echar la culpa de esta situación a las administraciones de Arena ya poco a poco está desgastando la credibilidad del propio presidente. Algunas de las principales promesas de campaña del presidente Funes todavía no han sido cumplidas. Él hablaba de la ciudad mujer y una hipotética fábrica de empleos, y esto ha terminado siendo, después de un año en la gestión, un edificio oficialmente inaugurado, pero sin construir, y un eufemístico llamado, ¿verdad?, al sector público a convertirse en la fuente de empleo del país. A todo lo anterior hay que sumar algunos casos de corrupción que han comenzado a ventilarse públicamente. Imagino que Carlos Dada dará cuenta de algunos de ellos, ya que el Faro ha sido particularmente incisivo en este tema. Esto que ya mencionaba Ricardo de la ley de acceso a la información pública, una ley de transparencia que ha sido discutida de manera poco transparente, digamos, con la ciudadanía, y que no sabemos en qué va a parar. Desde luego, no quiero dar solamente la parte mala del gobierno, también hay cosas buenas, por supuesto, si no tuviera ese amplio margen de maniobra en la percepción pública que todavía conserva el presidente. Hay algunas acciones como el reparto de uniformes, por ejemplo, y útiles escolares en los municipios más deprimidos, que en efecto ha sido bien vista por la gente, o la incorporación del personal doméstico a la seguridad social. Esto también ha sido bien visto, pero hay que decir que incluso reconociendo las necesidades que este tipo de medidas vienen a aliviar, es ingenuo creer que sus efectos, sobre todo con el precario escenario fiscal que tenemos en el país, no serán económicamente contraproducentes en el mediano plazo. Imagino que nuestros analistas económicos van a hablar al respecto. A pesar de todo esto, muy alta la popularidad del presidente. No voy a detenerme demasiado, ya que Ricardo lo mencionaba muy bien, arriba del 60% de aprobación según la mayoría de los sondeos, si bien en efecto ha comenzado a tener una caída, que en el caso, por ejemplo, de la prensa gráfica, 10% en menos de 3 meses, es una caída ciertamente abrupta. Pero todavía el presidente se mantiene bastante bien. ¿Posibles explicaciones de esto? Bueno, el presidente es moderado y concertador en la percepción de la gente, es decir, preocupado por los pobres, pero esto no ha significado un salto ideológico al vacío en la conducción del Estado. Tiene un gobierno con énfasis social, capaz de dar certidumbre a pesar de esto, y esa cercanía con Lula y con Obama, que ya se mencionó en este podio, también parece ayudarle. Los sectores productivos, por cierto, entre los cuales, de luego, yo me convierto en un vocero en esta oportunidad, aunque han sido especialmente críticos con algunas medidas, por ejemplo, la reforma fiscal impulsada el año recién pasado, tampoco nos hemos mostrado reacios a acudir al llamado de unidad y de diálogo que el presidente ha abierto, por ejemplo, a través del CES, el Consejo Económico y Social. Nosotros estamos ahí como Cámara de Comercio y esperaríamos, por supuesto, que el CES comience a dar frutos, porque todavía no hay ninguno. Es probable también que esa estela de comunicador aguerrido que tenía el presidente siga siendo importante en el imaginario colectivo salvadoreño, y es obvio que en un año eso no se va a desgastar del todo. Y finalmente, es probable que se perciba también a Mauricio Funes como una contención del radicalismo de izquierda, es decir, como un hombre capaz de liderar un proceso de modernización y de moderación al interior de su partido, el FMLN. En efecto, hay una oposición política sumamente debilitada. Quien debería, digamos, de ocupar el liderazgo de la oposición en este momento, que es Arena, se encuentra en un proceso de recomposición, vamos a utilizar ese término que ellos mismos están usando, que ya duró demasiado tiempo, ¿verdad? Perder el gobierno y haberse enfrentado a este resquebrajamiento interno, digamos, ha tenido consecuencias terribles al interior de la derecha partidaria. El liderazgo del expresidente Alfredo Cristiani, si bien se ha calificado como el más adecuado dada la situación actual en este momento, no ha terminado de fortalecer a Arena. Y muchos esperaban que el que fuera cabeza del Estado por 20 años tuviera la fuerza institucional suficiente para soportar la crisis que le ha generado la pérdida del poder. Pero estas expectativas se han visto continuamente defraudadas y ha revelado algo muy doloroso respecto a nuestro sistema de partidos políticos, y es que da la impresión que son cascarones electorales que no terminan de convertirse en institutos políticos.
El debilitamiento de la fracción legislativa de Arena, que de 32 diputados pasó a 18, ha significado perder la llave política de la derecha partidaria en el seno del primer órgano del Estado, y en no pocas ocasiones ha tenido actuaciones más bien irrelevantes en la discusión de importantes temas de interés nacional. Obviamente el desgaste de Arena podría no ser irremediable, pero esto va a implicar una gran cantidad de situaciones al interior del partido que de momento al menos no se ven, como renovar ese discurso anticomunista en los últimos años, o que se convierta en una organización territorialmente más cercana a la gente, y obviamente la renovación de liderazgos en su interior. La Asamblea Legislativa tiene en este momento reacomodos importantes. Los 14 diputados que abandonaron Arena, ya lo comentaba Ricardo también, pasaron a formar una nueva institución que se llama Gran Alianza Nacional, GANA, que nació legalmente como partido, contando ya con 14 diputados, sin haber participado jamás en unos comicios. Imagínense ustedes cómo está la política nacional. Y todo apunta a que el verdadero líder detrás de este nuevo partido es el expresidente Tony Saca, que estaría buscando que esta fuera una nueva plataforma para su relanzamiento político. Obviamente estas son especulaciones que van desde todos los extremos, desde que GANA en efecto va a convertirse en un apéndice del gobierno de Mauricio Funes, ya que Tony Saca estaría negociando a través de eso no ser ventiladas, digamos, las cuentas que aparentemente tiene con el Estado, o que podrían eventualmente GANA y Arena volverse a fundir en la medida en que vayan viendo como peligroso que el FMLN pudiera llevar a cabo una agenda socialista. Lo cierto es que GANA hasta el momento ha votado casi siempre a favor de las medidas del presidente Funes. Y finalmente el partido oficial tiene un discurso de oposición. Esto es una cosa que se venía hablando incluso desde la campaña. Este servidor fue particularmente incisivo en reconocer que independientemente de lo que Mauricio Funes dijera hacia afuera, hacia los votantes, al interior del FMLN mantenían y siguen manteniendo su posición socialista. Y socialista más cercana además al socialismo del siglo XXI, ojalá fuera al socialismo europeo. Esto ha motivado que militantes de hueso duro, digamos, del FMLN han criticado abiertamente a Mauricio y han comenzado a llamarle públicamente traidor, ¿verdad? Y el presidente, que por cierto suele ser muy poco, muy poco tolerante a cierta crítica, ha acusado al partido públicamente ya en 2 ocasiones de doble moral. Hay que agregar que todo lo anterior, por supuesto, mantiene al país en una especie de incertidumbre. Ha bajado bastante la inversión nacional y extranjera, y somos muchos los que ahora albergamos razonables dudas sobre el papel que realmente quiere jugar Mauricio Funes en esta coyuntura, porque los altercados con el FMLN, si bien son públicos, tampoco muestran a un presidente, al menos fuera del dominio público, especialmente interesado en acercarse a los sectores productivos. Y también parecería una tremenda ingenuidad de parte del presidente creer que la reciente formación de una agrupación ciudadana como el movimiento Amigos por el Cambio, que son todos los que pasaron del movimiento Amigos de Mauricio, y obviamente ligado a su personal capital político, vaya a sustituir ni siquiera en el mediano plazo a la base electoral del FMLN. Obviamente, frente a un escenario como este, muy pocos se atreven a ser contundentes, y aunque Mauricio Funes no sea precisamente una persona que parezca dispuesta a arriesgarlo todo con tal de evitar que la expansión territorial que en este momento disfruta a través del Estado del FMLN eventualmente se convierta en una ventaja electoral para ellos, puede ser cierto que tampoco quiera pasar a la historia como un simple mandatario de transición entre la democracia, tal como lo hemos conocido en El Salvador, al socialismo del siglo XXI. Así que habrá que ver, eso es el análisis que este servidor puede darles. Muchísimas gracias por su atención. Thank you, Federico. Carlos, por favor. Before I say, the game is still tied, by the way. 0-0. Puedo desde aquí, para, creo que será más cómodo. Gracias. Buenos días. Primero, muchas gracias por esta invitación a
Cindy Armstrong particularmente, en general al Wilson Center. Me parece fabuloso cómo en Washington podemos tener estos encuentros civilizados entre salvadoreños de distintas tendencias ideológicas. Me encantaría verlos más seguido en El Salvador. A lo mejor habrá que pedirle al Wilson Center que ponga una sucursal. Quiero empezar diciéndoles que me pidieron hablar de seguridad pública. Yo no soy un experto en seguridad pública, soy un periodista. Y desde mi condición de periodista quiero hablarles con las disculpas que eso conlleva para todos aquellos que estaban esperando a algún experto. Ya después hablará Miguel Cruz, que sabe más de estas cosas. Creo que para evaluar el primer año del gobierno de Funes en materia de seguridad pública es conveniente empezar justo por el día de su toma de posesión. Ese día, mientras El Salvador atestiguaba una transición histórica de poder, donde había mucha gente celebrando, esa misma noche, mientras había festejos por otros lados, en una zona de San Salvador, un balazo terminó con la vida de Adolfo Torres. Para darles un pequeño contexto, Adolfo Torres era el director departamental de Arena en San Salvador hasta 2 meses antes de su muerte. Y digo de su muerte que aunque oficialmente se considera suicidio, yo prefiero seguirle llamando muerte hasta que la Fiscalía salvadoreña se decida a investigar ese caso, que ya lo cerró. Adolfo Torres era un hombre que manejaba muchas empresas de seguridad privada. Su caída comenzó cuando se descubrió una grabación de una llamada telefónica entre él y otro salvadoreño que está aquí, detenido en una cárcel de inmigración en Arizona, el exdiputado Carlos Roberto Silva, acusado en Guatemala de haber planificado el asesinato de los 3 congresistas parlamentarios salvadoreños en Guatemala, que ustedes recordarán ese espantoso caso, y acusado en El Salvador, entre otras cosas, de lavado de dinero. Increíblemente, Carlos Roberto Silva, que en su momento era el hombre más buscado por las autoridades salvadoreñas, en aquel entonces jefe de la policía, Rodrigo Ávila, decía que había destinado más de 100 agentes para evitar su fuga, pues se les fugó a los 120 agentes. Se les fugó y al final lo encontraron aquí, en Los Ángeles, indocumentado, había entrado irregularmente a este país y por tanto ahora está en un juicio migratorio en Arizona. Desde ahí tomó el teléfono y llamó a Adolfo Torres en El Salvador. Y Adolfo Torres le dijo que por $500,000, $500,000, él era capaz de manipular todo el sistema judicial salvadoreño para liberar a Carlos Roberto Silva de cargos penales en El Salvador y a su esposa, que de paso estaba ya detenida en San Salvador. Las autoridades estadounidenses se hicieron de esta grabación y nosotros hemos confirmado que agentes del FBI personalmente llevaron esta grabación al entonces fiscal salvadoreño Félix Garrit Safi. Y el señor Safi no le parecieron suficientes indicios de que ahí hubiera penetración de crimen organizado, corrupción, etcétera, y decidió engavetar esa grabación y no pasó absolutamente nada. Hasta que esta grabación se dio a conocer y entonces el señor Torres sufrió una estrepitosa caída política. El 1 de junio de 2009, cuando Mauricio Funes tomaba posesión como presidente de la República, Adolfo Torres caía muerto. El fiscal interino en ese momento dijo que como el señor Torres ya estaba muerto, ya no había ninguna razón para seguir investigando, entonces decidió cerrar la investigación sobre Adolfo Torres. Creo que esto es muy importante y me he tomado la libertad de arrancar con esto porque creo que este caso
abre una nueva etapa en El Salvador. Para nosotros, los comunes mortales, darnos cuenta, entre otras cosas, de la tremenda evidencia de la penetración del crimen organizado en todo el sistema político y judicial en El Salvador, ¿no? Un exministro de Gobernación decía que al diputado Silva, que sigue preso aquí en Arizona, en realidad lo agarraron no porque llegara este señor que de origen muy humilde, de repente empezó a llegar en un Maserati del año a la Asamblea Legislativa como diputado suplente. Lo que decía este exministro es que no lo agarraron por el Maserati, sino que a su guardaespaldas lo llevaba en una camioneta Porsche y que lo agarraron por la camioneta. Esto habla también ya de la contundencia de la penetración del crimen organizado. Habla, por supuesto, de la tremenda utilización, al menos política, dándole el beneficio de la duda, diría, solo la utilización política de las instituciones de seguridad pública durante los últimos años, ¿no? Habla de la falta de voluntad, de la negligencia, por no decir la obstaculización de las autoridades salvadoreñas para investigar cosas que a los demás nos parecían evidentes, ¿no? Y por supuesto planteó desde el primer día un claro desafío para el nuevo gobierno. Este era el estado que recibía en materia de instituciones de seguridad pública el 1 de junio del año pasado. Yo creo que hoy a nadie escapa ya la penetración del crimen organizado, particularmente del narcotráfico en el Estado salvadoreño. Esto ha sido incluso admitido por el presidente. Me voy a referir a eso, espero, con un poco más de detalle un poco más adelante. Yo creo para que los ejes que a nosotros nos parecen correctos para evaluar un poco la situación actual de seguridad pública se basan, uno, evidentemente, en esto que acabo de decir, la penetración del narcotráfico y el aumento del control territorial de las maras. Dos, la falta de creatividad, capacidad y de recursos de las autoridades de seguridad pública. Tres, las nuevas disposiciones de las autoridades de los Estados Unidos en relación a su política antinarcotráfico en América Latina, particularmente, por supuesto, el Plan Colombia y el Plan Mérida, que nos han terminado haciendo sándwich, a lo cual también quiero referirme. Cuatro, la ausencia prácticamente total, a pesar de los discursos, de compromisos reales de la empresa privada salvadoreña. Y quinto, para mí, lo más triste, la pérdida de esperanzas de la ciudadanía salvadoreña. Este año El Salvador ha sufrido 2.000 homicidios en lo que va del año, ¿no? Es, por mucho, la tasa más alta de homicidios en América Latina y del mundo en países que no sufren un conflicto armado. El 80% de estos homicidios han sido cometidos con armas de fuego. Y según las autoridades policiales salvadoreñas, de estos homicidios, el 40% son responsabilidad de las pandillas o maras, el 30% de narcotráfico. Pero estas son las cifras de las autoridades de seguridad pública y como ya sabemos cómo referirnos a ellas, yo les sigo poniendo una interrogante, aunque hayamos cambiado de autoridades de seguridad pública. En El Salvador, hoy, en un país de 6 millones de habitantes, hay 500.000 de armas de fuego, según las Naciones Unidas. El 60% de ese 500.000 de armas de fuego son ilegales. Y como desde chiquitos lo primero que nos enseñan en matemática es que 1 más 1 es igual a 2, haciendo la traducción, un aparato que solo sirve para una cosa, ¿verdad? Para disparar. Para eso sirven las pistolas, para disparar y para penetrar algo, ¿no? Bueno, entre más pistolas hay, pues mayor es la probabilidad de que haya disparos, ¿verdad? Y por tanto mucho mayor es la posibilidad de que haya muertos. Esto es, a grandes rasgos, la situación de violencia en El Salvador. Las maras se han convertido en verdaderas poseedoras de control territorial, a tal grado que hay territorios enteros a los cuales el Estado no llega. A mí me parece interesante citar una historia que conocimos. Investigando un caso, llegamos a donde una señora que vive en una comunidad en San Salvador, no estoy hablando de los lugares más remotos de El Salvador, en San Salvador, ¿no? Esta señora vive con 5 hijas en una casita muy, muy pequeña, en una vivienda donde solo hay 2 habitaciones. Vive con 5 hijas, todas adultas.
la sexta hija fue asesinada. Fue asesinada. Nos costó mucho que la señora quisiera hablar con nosotros. Cuando se dispuso a hablar, nos dijo: yo sé quién mató a mi hija. ¿Quién mató a su hija, señora? La mató mi vecina. ¿Y usted ya le dijo esto a la policía? Por supuesto que no. ¿Cómo le voy a decir esto a la policía? Dice: si tengo otras 5 hijas. Mi vecina no sabe que yo ya sé que ella mató a mi hija, porque yo corro peligro. Entonces, dice, a veces mi vecina, borracha, a las 2 de la mañana, me toca la puerta y me dice que tiene hambre. Y yo le doy de comer. A la asesina de su hija, ella le da de comer. ¿Por qué? Porque en estos lugares a donde no alcanza a llegar la mano del Estado, el mundo está al revés. Los únicos seguros en esta comunidad son los victimarios. Y quienes tienen que esconderse son las víctimas. Quienes tienen que permanecer callados son las víctimas. Los victimarios son los que a sus anchas manejan la cuadra. Y más vale que todo mundo agache la cabeza, porque el victimario tiene una pistola en sus manos y no tiene un Estado capaz de ir a detenerlo. Esto es lo que yo llamo el país real. Mientras en el país oficial se sigue hablando, hoy están hablando de meter mano dura, otra vez está hablando el presidente. Una política que ya demostró que ser totalmente fallida. Hoy la oposición, representada hoy en Ghana, de lo que ya hablaban, está proponiendo pena de muerte. Pena de muerte propone Ghana. Ghana, que viene de las filas de arena, que básicamente gobernó los últimos años El Salvador, muchos de sus cuadros, fueron justamente los que pasaron 5 años escudándose en que el problema de la violencia en El Salvador residía en el sistema judicial. Que los jueces son corruptos, que los jueces son incapaces y que con esos jueces no se puede hacer nada. Bueno, hoy ellos mismos le están pidiendo a esos jueces que condenen a muerte a un ser humano, a esos jueces que no funcionan, a esos jueces que no tienen capacidad. A esos les están pidiendo que tomen decisiones que son irreversibles. Esta es la situación de violencia en El Salvador. La penetración del narcotráfico. La penetración del narcotráfico ha llegado básicamente a todas las instituciones del Estado. Creo yo que lo que hoy nos salva de estar en las condiciones en que está Guatemala, que Guatemala está a un paso de ser un Estado fallido, creo que lo que hoy nos pone a distancia todavía de otros países como Honduras, creo yo, es el ejército salvadoreño. A diferencia de Honduras y Guatemala, donde el ejército desde los 80s y desde mucho antes aún posee control territorial, control de aduanas, etcétera, etcétera, etcétera. En El Salvador, como los acuerdos de paz sí obligaron a hacer negociaciones reales, en El Salvador el ejército está en los cuarteles. Yo creo que esto es una gran diferencia con Guatemala y con Honduras, pero que no estamos muy lejos de que nos alcance esta ola que se viene para abajo. Cuando hablo de la falta de creatividad de las autoridades de seguridad pública, parto evidentemente de que este gobierno recibió unas estructuras estatales que fueron diseñadas, alimentadas y construidas por otros, que durante 20 años se fueron acomodando ahí todo un aparato burocrático que respondía a intereses de partido. Estoy consciente de esto, pero esto tampoco puede ser justificación para la falta de creatividad en materia de combate al crimen organizado. No puede ser tampoco justificación para no avanzar contundentemente en materia de transparencia. Si este gobierno recibió un Estado en muchas peores condiciones de las que esperaban, como han reflejado todos los números, ¿verdad? Si este gobierno recibió una crisis económica que le cerraba las posibilidades de hacer cambios muy visibles en materia de inversión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Si en algo no solo puede, sino que además está moralmente obligado a hacer un cambio contundente y que no requiere tantos recursos, es en materia de transparencia. En eso este gobierno está en deuda. Ya decía Federico algunos casos de corrupción. No los voy a mencionar ahorita, pero están en el Faro y no los voy a mencionar porque me pidieron que hablara de seguridad pública y porque me puedo tomar 2 horas hablando de esto, Federico.
Así es. Si a eso le agregamos la falta de creatividad, porque responder a una conmoción nacional como la que hemos vivido esta semana, tras la quema de los 2 microbuses, responder con, ya me están callando, tan poquito. 3-5. Pero me faltan 3 ejes todavía. Responder con proponer mano dura, esta misma política que toda la oposición criticó cuando Arena la impulsó. No solo la criticó, sino que además los resultados fueron evidentemente fallidos. Hoy a muy poca gente en El Salvador le quedan dudas que las políticas de mano dura impulsadas por los presidentes Flores y Saca sirvieron solo para manipular politiqueramente, diría yo, ¿verdad?, el problema de seguridad pública, y ahí están los resultados. Entonces, yo todavía, alguna explicación tiene que haber para que a pesar de eso, este gobierno responda así. Esta semana, a la conmoción que hemos vivido con los microbuses, alguna explicación tiene que haber, pero yo lo desconozco, ¿verdad? Lo otro es ciertamente la falta de recursos, y aquí hay una corresponsabilidad del gobierno y, por supuesto, de la gran empresa privada. Corresponsabilidad del gobierno por no haber tenido, creo yo, el coraje de impulsar una reforma fiscal a fondo en el país que tiene la menor carga fiscal de América Latina después de Guatemala, salvo que me equivoque, ¿verdad? Por esa falta de coraje y por la tremenda resistencia de los grandes empresarios salvadoreños, incapaces de ver que sin una mejor distribución del ingreso simplemente vamos a perpetuar las actuales condiciones no solo de pobreza, sino de marginación, de falta de alcance del Estado en todos esos barrios de los que ya hablaba. Hace una semana visitó El Salvador el doctor Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca, a quien el FUSADES, este tanque de pensamiento, le encomienda hacer las evaluaciones cíclicas de cómo ve El Salvador. Le preguntamos cuál veía él en estos momentos como el principal riesgo, la principal amenaza para la democracia salvadoreña. ¿Saben cuál fue su respuesta? Decía, la principal amenaza hoy por hoy para la democracia salvadoreña es el compromiso de las élites salvadoreñas con el proceso democrático. Este es hoy, para Manuel Alcántara, la principal amenaza para la democracia. Ahora voy a lo otro, rapidito, porque el papel sigue diciendo 3 minutos y mientras no cambie. Del Plan Mérida al Plan Colombia, ¿no? Esta tremenda inversión que se ha hecho hoy en el Plan Mérida, de la cual la gran mayoría queda en México y los peanuts quedan en Centroamérica, ¿verdad? Al final lo que termina haciendo es una especie de pinza entre el Plan Colombia y el Plan Mérida que nos empieza a tirar a nosotros para que ahí sea el escenario de la sangre, porque nadie quiere ver sangre en las calles de Nueva York. Entonces nadie se termina preguntando cómo llega la droga desde Ciudad Juárez hasta Nueva York. Ahí es una cosa fantasma, porque la guerra está de Juárez para abajo, ¿verdad? Y entre más al sur, mejor. Bueno, este país tiene que saber que Centroamérica no tiene ni los recursos ni la institucionalidad para hacer frente a ese monstruo que nosotros no hemos creado, ¿verdad? Y no le podemos hacer frente. Y la sangre ya se empezó a derramar y se va a seguir derramando. Yo, si algo le exijo a las autoridades centroamericanas, es que presionen muchísimo más a este país, a las autoridades de este país, ¿verdad?, para darse cuenta que nosotros, que no hemos creado este problema, estamos pagando las consecuencias y que cada vez va a ser peor, ¿verdad? Que la penetración que estamos viendo del crimen organizado no se le puede hacer frente con lo que tenemos. Voy a terminar con la falta de esperanza de la ciudadanía. Hoy por hoy hay muy pocos liderazgos políticos en el país, ¿verdad? A juzgar por las encuestas hay 2. Nos gusten o no nos gusten, hay 2. Uno es el presidente de la República y otro es el expresidente de la República, ¿no? Esas son las figuras más populares en el país y ninguna de las 2, al menos oficialmente, tiene partido político. O mejor dicho, una oficialmente lo tiene y la otra oficialmente no lo tiene, lo cual es curioso. Estos liderazgos políticos, hoy por hoy, son incapaces de generar en la ciudadanía la esperanza de que las cosas para ellos van a mejorar. A eso quiero unir yo los liderazgos sociales, las iglesias, la academia, las organizaciones de la sociedad civil. No hay hoy por hoy nadie en El Salvador capaz de generar esperanzas.
Y lo más triste de la falta de esperanzas es que entonces a la gente se le acaba también, a las sociedades se les acaba también la imaginación para resolver sus problemas. Hoy estamos enfrentando a una clase media, sobre todo, que ha sido ya muy dañada por la crisis económica, que hoy por hoy es víctima absoluta de la situación de inseguridad pública que vivimos. Hoy por hoy estamos viendo una clase media cuya mayor ilusión es salir del país. Salir de un país que ya no le genera esperanzas. Quiero cerrar solo con esto, la pérdida de esperanzas de la ciudadanía, que creo yo que termina obstaculizando todo lo demás. Y al final, la reina de la inseguridad pública que vivimos es la impunidad. La impunidad que durante los años 80 era una impunidad con respecto a una violencia política, hoy es con otro tipo de violencia, pero la impunidad sigue siendo la misma. Aquí está William Leogrande, autor de uno de los grandes referentes de la Centroamérica de los 80, ¿verdad? Que les puede hablar de lo que la impunidad significaba. El representante McGovern se sentó esta mañana a hablar justamente de eso, de la impunidad. La impunidad ha sido también una narrativa continua en la historia de nuestros países. Me voy a quedar aquí porque ya quiero saber cómo ve el partido. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. El partido sigue 0-0. Pero para los que quieran saber, Costa del Marfil va 3-0 con Corea del Norte, si acaso, pero no me imagino que ese no es el que les interesa. Por favor, José Miguel. Sí, muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo a Cindy, a José Luis por la invitación. Pedir disculpas porque mi presentación va a ser más bien un comentario un poco desde lejos. Desde que dejé el IDOC hace 4 años, obviamente ya no dispongo de todos los datos de los que disponía antes, y además estoy en un momento de transición y por lo tanto más bien voy a enfocarme más sobre las particularidades del caso de Funes, un poco a poner en contexto el tema de la violencia en la actualidad, el tema de la inseguridad. Y también quiero hacer una advertencia antes, y es que si ustedes esperan buenas noticias de mi parte, no las van a tener, ¿verdad? Lamentablemente. Voy a comenzar poniendo un poco en perspectiva el tema de las expectativas con respecto al nuevo gobierno. Luego voy a hablar un poco del contexto en el cual hay que entender la violencia en el caso salvadoreño. Luego voy a hacer breve referencia un poco a lo que me parece son buenos puntos o avances con el nuevo gobierno en el tema de la seguridad y también limitaciones. Y finalmente voy a terminar tratando de adelantar una hipótesis sobre el aumento de la violencia precisamente en esta etapa, justo con este gobierno. Y si Carlos comenzó con el caso de Adolfo Torres, yo voy a terminar con el caso de Adolfo Torres para ilustrar un poco mi punto, ¿no? Con el tema de las expectativas, bueno, como Ricardo mostró una gráfica que es muy importante y es esta que muestra que en los últimos 20, 30 años lo que más les importa a los salvadoreños son el tema de la seguridad y el tema de la economía. Y si uno no está, y si la seguridad no domina la mente de los salvadoreños, lo hace la economía. Y a juzgar por esas fluctuaciones, ninguno de los dos temas han sido resueltos de cara a los salvadoreños y más bien se han agravado. Y un poco como decía Marcela ayer, en el evento de ayer, estamos frente a una situación de déficit acumulados en muchas áreas, y en las dos áreas fundamentales de preocupación para los salvadoreños, la seguridad y la economía. Bueno, es en este contexto en que entra el gobierno de Funes. O sea, genera muchas expectativas, mucho más de las que razonablemente se pueden cumplir bajo cualquier circunstancia. Y en el caso de la seguridad, es todavía mucho más grave. ¿Por qué? Porque el tema de la inseguridad, el tema de la violencia en El Salvador no es un tema nuevo, y ni siquiera es un tema que surge con el fin de la guerra. O sea, si ustedes examinan todos los datos posibles que hay sobre El Salvador, no solo de la época de la guerra, sino antes de la guerra y mucho antes de la conflictividad política que llevó a la guerra, estamos hablando de los 40, 50 y todo. El Salvador siempre ha sido un país muy, muy violento, muy violento. Es decir,
si ustedes hacen un poco, si escarban un poco y ven los datos de la base de datos de la Organización Mundial de la Salud para los años 50, por ejemplo, y yo descubrí algunos datos del Ministerio de Salud de los años 40, por ejemplo, El Salvador en esos años, cada año, con menos de 3 millones de habitantes, 2 millones de habitantes, El Salvador tenía como 1,000 homicidios cada año. O sea, lo que era tasas de homicidio arriba de 30 homicidios por cada 100,000 habitantes. O sea, lo que era impresionante, ¿no? Bajo cualquier stand. Es decir, ha habido siempre mucha violencia en nuestros países. Y la violencia no surge con el fin de la guerra, sino que básicamente se reconstituye con el fin de la guerra y vuelve un poco a sus dinámicas originales. Y estas dinámicas un poco de las que voy a hablar en la parte final. Detrás de la violencia y detrás de la violencia actual hay, como ya se ha mencionado, muchos factores. Y si uno se pone a ver todos los factores, es casi como la tormenta perfecta, ¿no es cierto? O sea, armas, y desigualdad, historia previa de violencia, de guerra, mucha gente entrenada para ejercer violencia, debilitamiento de redes sociales en todos los sentidos, instituciones débiles que lamentablemente esos acuerdos de paz no pudieron resolver, y también la participación de estructuras, instituciones, de estructuras del Estado en la reproducción de esa guerra, de esa violencia. Voy a volver a este punto. Uno de los problemas fundamentales de El Salvador ha sido siempre el tema de la violencia que termina en homicidios. Es decir, eso es como el indicador fundamental. Si uno ve otros indicadores más en el tema de violencia económica, es decir, los asaltos y todo, al final uno encuentra que la diferencia entre El Salvador y el resto de países de Centroamérica no es tan grande, inclusive con Costa Rica. Si uno se va con el tema de los robos, asaltos y ese tipo de cosas, bueno, no estamos tan mal. Pero lo que estamos muy mal, y siempre hemos estado muy mal, ha sido el tema de homicidios y violencia física. Entonces voy a volver a eso en el último punto. Ahora, en este contexto, ¿qué es, me parece a mí, algunos de los avances con este gobierno? Yo creo que uno de los avances ha sido, por lo menos desde la institución policial, el cambio, me parece a mí, por lo menos en papel, o por lo menos en la mente de las autoridades de la policía. El tema del cambio del paradigma en el ejercicio de proveer seguridad, ¿no? Nos hemos movido con este gobierno, se está rescatando de nuevo la idea de cosas como policía comunitaria, de abandonar el esquema que había impulsado mucho Arena, de unidades especializadas, unidades élites que intervienen al estilo de comando, que había básicamente desvinculado a la institución policial de lo que pasaba en las comunidades y de la ciudadanía. Creo que ese cambio es positivo, creo que ese es algo que va en la dirección correcta. Segundo punto, creo que es el fortalecimiento de la inspectoría, ¿verdad? Y con ello de los mecanismos de control dentro de la policía, lo cual es un elemento fundamental en nuestra policía, porque a pesar de lo que muchas veces se dice, lo que muchas veces se ha dicho, o sea, nuestra policía no ha sido precisamente la policía más pura en la región latinoamericana. Es decir, y eso lo ha mostrado, por ejemplo, las últimas cosas que han estado saliendo a la luz de acusaciones en contra de jefes policiales vinculados con el crimen organizado. Y eso es algo que ha sido producto de un esfuerzo de debilitar a todos los mecanismos de control institucional dentro de la policía, básicamente desde que se formó la nueva Policía Nacional Civil. Y obviamente el tercer punto es el tema de este esfuerzo de depuración policial. Creo que esos son avances en la dirección correcta en el tema de seguridad. Obviamente eso no es parte de la historia. La otra parte de la historia es obviamente que hay limitaciones importantes. Una de las limitaciones que yo pondría
en primer lugar, me parece a mí que hay todavía una falta de liderazgo muy grande en el tema de seguridad. Es decir, no hay un liderazgo muy claro en cómo enfrentar todo el tema de la violencia. En parte, y esta es mi impresión, en parte porque la seguridad, a pesar de todo, a pesar de la demanda tan grande de la ciudadanía, y a pesar de la evidencia muy clara, obviamente que es un problema serio, todo, no me parece que sea la prioridad, no está entre las prioridades fundamentales, al menos en el corto plazo, no lo ha estado en el gobierno. Y por lo tanto, como que se deja más en segundo lugar. El otro tema es otra de las limitaciones importantes es que y esto lo mencionaba el representante McGovern, es que en el tema, por ejemplo, de la fiscalía y el sector de justicia, hay en realidad muy pocos avances de reforma y de depuración, ¿no? Y no se puede funcionar en este tema si hay un intento de limpiar y de abandonar la corrupción en una institución fundamental como es la policía, pero no en las otras instituciones, no en el mismo sentido. Y finalmente, obviamente, creo que hay que ponerlo también en esto. Hay también una limitación que es el tema, por lo menos desde el gobierno, de tener que darle un rol a los militares de alguna manera para poder ganar legitimidad, para que el gobierno gane legitimidad interna con respecto a los militares. Y los militares son siempre una presión muy importante en el tema de cómo administrar la seguridad. Yo comparto en cierto punto lo que dijo Carlos, que una de las ventajas por las cuales no estamos como Guatemala es que los militares no han participado de esto, pero es precisamente por eso, porque los militares no han tenido tanta intervención en el tema de la seguridad y no han tenido tanta oportunidad de ser corrompidos como en Guatemala o en Honduras, porque no han estado tan metidos ahí. Pero si los metemos, obviamente se abren esas oportunidades. Ok, dicho esto, ya para terminar, ¿cómo entender la violencia? ¿Cómo entender ese repunte de la violencia en este momento? Si ya teníamos niveles grandes y fuertes de violencia, pero ¿cómo es posible que a pesar de estos, por lo menos en el lado positivo de estos aparentes avances, igual esté repuntando la violencia? Yo creo que esto hay que entenderlo de manera más amplia y hay que entender cómo se han formado, cómo se han forjado las relaciones en el tema, para ponerlo de una manera lo más clara posible, cómo se han formado las relaciones en las comunidades, en el país, en el territorio, del Estado con la provisión de seguridad históricamente. O sea, nuestro país, el tema de la seguridad siempre o muchas veces, antes de la guerra, durante la guerra y lamentablemente después de la guerra, mucho del tema de seguridad se ha administrado haciendo uso de operadores ilegales y de operadores informales. O sea, de gente que se toma la justicia por su propia mano. O sea, cuando dicen, es que la gente está tomando la justicia por su propia mano porque no hay seguridad, porque la gente está... Mire, toda la vida ha pasado eso. O sea, esa es una historia de siempre en El Salvador. Lo que está sucediendo ahora, obviamente, es que estos operadores ilegales que toda la vida han existido en El Salvador, que han estado de alguna manera siempre vinculados con estructuras políticas y con estructuras, en cierto punto partidarias, políticas e institucionales en el país, básicamente hoy han estado, y sobre todo en los últimos años, han estado siendo cooptados por el crimen organizado, que viene buscando espacios, ¿cierto? Pero el crimen organizado cuando entran, particularmente en El Salvador, no entra en un vacío, es decir, no llega a un lugar y dice, bueno, vamos a poner nuestro enclave aquí, ¿no es cierto? Entra a colaborar con los que ya existen en el lugar, con los que controlan el lugar, con los que, digamos, mandan ahí. Y los que mandan ahí son caciques locales, son gente que tiene poder a cierto nivel ahí, que maneja las cosas en la relación con las comunidades y hacen uso de eso.
¿cierto? Y eso es un poco lo que ha estado, lo que ha estado sucediendo en los últimos años, me parece a mí. Cuando el gobierno anterior establece la mano dura, ¿no?, y declara la guerra total contra las pandillas, básicamente lo que hace es, obviamente a nivel institucional, lo que hace es que le da muchos poderes a la policía para hacer lo que dé la gana con las pandillas, ¿no es cierto?, con muy pocas restricciones. Pero también abre espacios informales para que todos estos grupos que están ahí con cierto acceso a nivel político, hagan también contribuyan con su cuota de limpieza social, ¿no es cierto? Si ustedes no han leído el informe completo, casi completo diría yo, del grupo conjunto de los años 90, por favor léanlo. Muchas de las explicaciones están ahí, en la descripción que hace el informe del grupo conjunto de cómo los antiguos escuadrones básicamente se transformaron y se mantuvieron como estructuras que estaban listas para operar de cualquier manera. Si no saben dónde está, ustedes lo pueden acceder en el National Security Archives de George Washington University. Ahí está en inglés, hay una traducción en inglés, hay casos descritos ahí con cierto detalle que explica muchas de las cosas de lo que está pasando hoy, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no ha sido solo un problema obviamente, de penetración en la policía, de penetración en las instituciones de law enforcement, o de seguridad, perdón, sino que también ya casi termino, de colaboración de ciertas estructuras políticas que encubren o incluso que promueven ese tipo de acciones. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de casos como de Adolfo Torres, con el que comenzó Carlos y con quien estoy de acuerdo? Es que ustedes pueden ver ahí como cierta evidencia de cómo eso opera, ¿cierto? De un operador importante del partido de gobierno, ¿no?, que establece comunicación con alguien vinculado, que ha sido diputado, ¿no?, vinculado con el crimen organizado, y que ofrece arreglar su situación, ¿cierto? Este es un operador importante del partido de gobierno con posibilidad de manejar mucha gente, ¿no?, tanto a niveles comunitarios como a otros niveles. Bueno, eso dice mucho de cómo se manejan las cosas en el país y cómo se han estado manejando las cosas en el país en el tema de seguridad, ¿no? El problema con esto, obviamente, es que es muy difícil llegar a eso, ¿no? Es muy difícil encontrar evidencias de eso. Cosas como las que hizo el Faro, obviamente, son importantes porque ponen eso. Pero si no hay más de ese tipo de investigaciones, y no las hay por el momento de parte del gobierno y del Estado, o sea, se puede hacer muy poco en el tema de avanzar en la depuración de este tipo de cosas. Quiero también mencionar algo que me parece importante, y lo decía Carlos, con el caso de esta señora en la comunidad y este tipo de cosas. Mira, una de las cosas que yo aprendí estudiando las pandillas en El Salvador, haciendo encuestas y hablando con la gente, es que si ustedes llegan a estas comunidades, si ustedes llegan a los lugares estos, y empiezan a preguntarle a la gente, o sea, sobre todo, el fulano que mataron aquí, el otro, todo el mundo sabe quién lo mató. O sea, todo el mundo sabe quién mató a quién, ¿cierto? O sea, empiezan a preguntar y todo eso, y en el fondo sabe, sí, el otro lo mató, pero hasta las historias típicas de pasión, de celos y todo eso. Pero junto con eso también saben, y la gente le dice, sí, pero a este no le van a hacer nada, porque este es amigo de este otro que es diputado, o de este otro que tiene conectes con el gobierno, que tiene conectes con un partido político, y entonces mejor no complicarse la vida. Es decir, al final, todas esas vinculaciones, todas esas redes sociales, básicamente solo funcionan para
reproducir impunidad a esos niveles, ¿no? A pesar de que todo el mundo sabe quiénes son los culpables, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resuelve la gente esos problemas? Bueno, lo resuelve contratando al otro sicario, contratando al otro para que le resuelva el asunto. El problema, por ejemplo, el problema de las pandillas, ¿por qué las pandillas son ahora ¿por qué tienen el poder tan grande que tienen? Bueno, porque cuando las pandillas se dieron cuenta de quiénes los estaban matando, y con esto termino, cuando las pandillas se dieron cuenta quiénes los estaban matando, quiénes los estaban limpiando, o sea, a diferencia de lo que esperaban los que estaban haciendo limpieza social, que era que se quedaran tranquilos, las pandillas dijeron, o sea, hay armas por ahí, podemos tener vínculos, o sea, establecemos vínculos en las cárceles con criminales, con gente del crimen organizado y todo, y vamos a responder en los mismos términos, ¿ya? Y eso es lo que básicamente han hecho. Y eso es lo que básicamente ha sucedido. Y se ha escalado la violencia precisamente como producto de ese escalamiento. Me quedo aquí, no quiero quitarles más su tiempo. Muchas gracias. Thank you very much, Jose Miguel. Before we proceed to questions, I would like to remind people that the match has ended and it ended 0-0. Okay, so it's a tie. We have some microphones making their way through the audience. We'd appreciate if you could please tell us your name, your institutional affiliation. We're going to take several questions. This gentleman here, Cindy, has a question too. And the lady in the back. So we'll start with the gentleman. Then we'll take a second round of questions. Gracias. Please. Mi nombre es Carlos Pineda. Yo he sido diplomático salvadoreño durante 4 gobiernos y fui embajador durante los 2 últimos gobiernos, incluyendo los 8 primeros meses de este gobierno. A mí me parece muy interesante lo que dijo el señor Córdoba y el señor Hernández. Primero, lo que concierne a la visión académica muy esperanzadora de que una asamblea legislativa arreglada como está hoy nos puede dar un panorama muy interesante de negociaciones, pero también me parece muy relevante el hecho de que pues en esta polarización en la que vivimos en El Salvador, tenemos un país polarizado, un gabinete polarizado entre sí mismos, con diferentes visiones del mundo, una presidencia polarizada cuando el presidente y el vicepresidente ven a lados totalmente opuestos, y tenemos una región polarizada en América Latina, viendo a diferentes rumbos también. Me preocupa pues que cualquier cambio positivo que pudiera tener este gobierno dentro del sistema político sea insostenible a largo plazo, y quisiera ver sus opiniones al respecto. Por otra parte, también me preocupa el nivel de violencia que estamos llegando y el hecho de que me pareciera a mí que de alguna forma, no solo este gobierno, sino gobiernos anteriores, perdieron el control de la seguridad nacional, o de la seguridad pública más bien, y ahora tenemos el caso de que estamos cerca de un estado fallido en materia de seguridad pública. Porque las maras controlan territorios. Sobre estos territorios el gobierno no tiene control, excepto cuando de manera reactiva se hace presente. Y además de eso, pues nuestro sistema de impartimiento de justicia parece estar muy deficiente de cara a las víctimas. En ese contexto quisiera saber sus reacciones. Gracias. Muchas gracias. Cindy, we have a question. Well, the lady back there, and then we have Cindy. Bueno, Evelyn Yacir de Lobo, salvadoreña, estoy en la OEA, pero hablo más como salvadoreña. Primero agradecerles a ustedes estar acá y sobre todo a estar allá también y seguir pensando y proponiendo para dónde debe de caminar nuestro país. Yo creo, y después de escucharlos, uno puede quedarse como, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? Que yo creo que es como la pregunta central que sobre todo los salvadoreños nos hacemos, y sobre todo aquellos que hemos querido trabajar siempre y estamos trabajando siempre por nuestro país. Y ustedes son de esos también, por eso es que me atrevo a compartir esto. Y es que yo he sido también testiga por casi 20 años de lo que es la vida íntima del poder, por lo menos de lo que se ve a nivel de políticas públicas, económicas y sociales. Porque ustedes bien saben que con los 4 presidentes anteriores estuve trabajando de cerca
sin perder independencia, sin perder capacidad de propuesta. Y algo que es una constante más allá de colores políticos es que el poder tiene una dinámica propia. La política, yo la aprendí en mi familia, que era un instrumento para servir. Y honestamente, yo vi incluso muchísima gente que llegaba a la política ahí en las distintas administraciones queriendo servir. Pero también vi mucha gente que, estando consciente de la dinámica del poder, se dejó en un momento dado llevar por los intereses y pasiones del poder. Y eso no tiene color político. Recuerdo un presidente, yo lo escuché, que dijo: si no podés contra el poder, tenés que dejarte llevar. Y eso que lo estoy diciendo de esa manera, lo que quiero destacar es las presiones de los intereses de todo tipo son fuertísimos. Y a eso se ve sometido el que llegue al poder. Y tenemos el gran reto de cómo lograr, por un lado, fortalecer las instituciones a pesar de esos intereses. Y yo creo que ahí está como parte del gran reto, hacer que las instituciones funcionen y que todo aquello que ayude a eso, tenemos que impulsarlo y promoverlo. El tema de la impunidad que ustedes han dicho precisamente tiene que ver eso, que las instituciones se tuercen. Segundo, creo que es fundamental todo lo que tenga que ver con gestión transparente y gestión de los resultados para obligar también a la transparencia. Y todo esto no es responsabilidad, y bueno, la democracia de los partidos políticos, que es como otro tercer reto. Y todo esto, al final de cuentas, no es solo responsabilidad del Poder Ejecutivo o de los partidos políticos, es también, como ustedes lo han dicho, del sector privado, de los movimientos sociales que deben de estar más allá de las ideologías o de los partidos. Y obviamente medios de comunicación como el Faro, por ejemplo, a pesar de ser tan pequeño, ha hecho un gran aporte como un espacio de decir las cosas como hay que decirlas. Y es pues más una invitación a eso, creo yo, a que los tanques de pensamiento, los movimientos sociales, el sector privado debe de cumplir también con el rol que tenemos todos, ¿verdad? De fortalecer las instituciones, de generar pensamiento propio, independiente, que busca la construcción de un país diferente. Y yo creo que en esto, por encima, y es una frase que yo siempre he repetido, por encima de que la foto es desastrosa, yo sí estoy segura que después de 20 años de haber trabajado también muy de cerca en la realidad nuestra, estamos mejor que antes. Y yo creo que eso hay que tenerlo también presente, que por encima, que la foto es horrorosa todavía y tenemos problemas fuertes como el de la inseguridad y falta todavía de democracia, en estos 20 años el país ha evolucionado, tenemos más instituciones que las que teníamos antes, hay que fortalecerlas, por supuesto, más democracia y obviamente la paz, que si no la tienen en muchas de nuestras colonias, sí se ha avanzado, digamos, en cierta construcción de cierta institucionalidad para ello. Gracias. Muchas gracias. Le quisiera recordar a la audiencia esto, tratar de hacer las preguntas lo más corto posible, a manera de, ya estamos un poco atrasados con el itinerario. Agradecemos sus comentarios, pero también agradecemos la experiencia. Por favor. Mine will be very short. Cindy Arnson from the Wilson Center. My question is for Federico. We've heard various references to Mauricio Funes's call for national unity, the establishment of this foro of consultation with various sectors. Do you see any sense that there is a genuine spirit of collaboration across party lines or within the private sector now that they can see that the government has not taken the country in the direction of Hugo Chavez or whatever the campaign propaganda looked like? Do you see any spirit of trying to work together to solve national problems? We're going to let the panel answer this round of questions, and then we'll take a very quick second round, por favor. If anybody wants to take this question. Con relación a la pregunta de Carlos Pineda sobre la Asamblea,
y lo vinculo con la de Evelyn. Yo creo que el desafío aquí es avanzar y uno de los temas es el fortalecimiento de los partidos políticos y el sistema democrático. Y eso pasa por dos medidas básicas. Uno es, hoy en día, bajo el sistema que tenemos, es el partido quien decide quiénes son los candidatos y por lo tanto los que llegan a los cargos, porque ellos definen el orden. Lo que necesitamos es mejorar la construcción del vínculo representante-representado para que tenga el votante en el lugar específico la posibilidad de elegir no solo el partido, sino incluso hasta quién dentro del partido. Es decir, este tema que se miraba cerrado hace algunos años, hay una resolución pendiente de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. Pero si queremos, dijéramos, que los partidos se fortalezcan, una de las líneas importantes es que más que los diputados responderle a la cúpula del partido, tengan que responderle al constituent, tengan que responderle a la ciudadanía. Ese va a ser un cambio que va a meter una dinámica distinta en lo que ahora más bien se encamina a un tema de mantener la disciplina partidaria y el control, dijéramos, de la fracción. Y ligado a eso va la segunda cosa, que es la ley de partidos. Es importante regular, por lo que ya se ha señalado, el financiamiento público y privado, pero también es importante regular y supervisar sobre los mecanismos de funcionamiento de los partidos a distinto nivel, en los procesos que tendrá que ver con elección de autoridades o candidatos. Es decir, a donde hemos llegado, el siguiente desafío en la reforma es el fortalecimiento, y el fortalecimiento entonces de un sistema de partidos más vigoroso que le responda a la ciudadanía y que tenga mecanismos de control y supervisión del Estado para su fortalecimiento. Y lo vinculo al comentario de Evelyn, en que hicimos un estudio hace un par de años precisamente sobre el tema de la clase media y su percepción sobre la política. Y uno de los grandes desafíos que hay es esta pasividad, ¿verdad? Los problemas van aumentando y la gente se queda, bueno, alguien me lo va a resolver. Y lo que uno mira en los últimos años es que muchos de estos problemas se han ido profundizando. Un desafío para distintos sectores o actores, como ya se ha señalado, pero incluyendo la clase media, es el desafío de que cada quien desde la perspectiva que quiera, pero participar. Es decir, estos son procesos en donde solo quejarse y quedarse al margen no ayuda. Lo importante ahí es colocarlo en la agenda de discusión y ir construyendo un debate público más fuerte y más sano que permita también a otros actores expresar su voz y hacerla sentir. Suscribo totalmente todo lo que recomienda Ricardo y además me atrevería a hablar y contestando un poco a la intervención del embajador Pineda, que en efecto mientras no hay Estado de Derecho es muy complicado. O sea, no hay manera de establecer un sentido de pertenencia, de arraigo, de deseo de lucha por el país cuando el Estado de Derecho no funciona. Esta es una de las principales instituciones en cualquier civilización y, por supuesto, lo que tenemos en el país en este momento es que el Estado de Derecho simplemente no funciona. Y yo coincido totalmente con Evelyn en el sentido que la miseria humana no tiene color político y hay gente buena en el FMLN como hay gente fatal dentro del FMLN. Lo mismo en el caso de Arena. Hay gente queriendo hacer las cosas bien en Arena y hay gente que simplemente no lo quiere hacer. Lo importante es que hayan canales que permitan que los buenos de un lado y los buenos de otro se unan y puedan sacar adelante un país con las características que tiene el nuestro. Respondiendo a Cintia en particular, cuando se formó el CES, el Consejo Económico y Social, el presidente Funes nos invitó a participar a todos los sectores productivos. La cúpula empresarial de inmediato tomó acción, se nombraron a sus representantes y estamos ahí. Todos decidimos participar porque pensábamos en efecto que iba a tener repercusiones importantes el CES. Hasta el momento, y esto ya pasaron bastantes meses desde que fue conformado, todavía el CES no funciona como tal. Por ejemplo, ahora se está hablando de que se va a discutir ahí un pacto fiscal dentro del CES
que nadie conoce en qué podría terminar, pero siguen pasando los días y nunca discutimos nada en el CES. De hecho, la primera reforma fiscal que se hizo el año pasado hubiera sido importantísimo que ahí el presidente hubiera utilizado el CES para discutirla. Jamás se utilizó. Entonces, yo creo que el sector empresarial, como cualquier sector productivo en el país, está dispuesto a apoyar, pero si no se ven, que se pase del discurso a las acciones, va a ser complicado que vaya teniendo más confianza el sector en participar. Y pongo un ejemplo. La Cámara de Comercio, y nosotros no representamos al gran sector privado, digamos, sino más bien a los micro y pequeños empresarios, que conforman casi el 90% de nuestra afiliación, presentamos 52 propuestas el 1 de febrero pasado para enfrentar la delincuencia. Hasta el sol de hoy nunca tuvimos una reunión donde se nos diera espacio para presentarlas, para que se pudieran digerir a través de la sociedad y que pudiéramos llegar a un consenso al respecto. Y hubiésemos por lo menos esperado esa mínima cortesía, digamos, de bueno, qué bueno que nos quieran ayudar, vengan. Y en varias ocasiones, tanto este servidor como nuestro presidente, le hemos dicho al presidente Funes que queremos ayudarle, que nos permita ayudarle. Se lo hemos dicho incluso públicamente, ya que privadamente no lo podemos hacer. Entonces, a veces preocupa que las reacciones sean viscerales en un momento dado y no haya mayor apertura en ese sentido. Ojalá, y seguimos esperando a que estos espacios de diálogo en efecto puedan dar su fruto, que es lo mejor que le puede pasar al país. Carlos José Miguel, ¿algún comentario? Bueno, si no, yo creo que abrimos, sí. Take more questions, por favor. Mi nombre es Rafael Hernández, yo soy soy consejero de la CIA Centroamérica en el directorio del Banco Mundial. Y yo tengo una pregunta sobre el tema que habló el señor Córdoba, en particular para un observador a la distancia como yo, que vivo aquí en Washington y que tengo que depender de lo que se ve en las noticias y se dice. Si bien entiendo de que es un experimento que no se ha visto antes, donde hay un presidente que ha mostrado una línea muy independiente en su forma de conducir, particularmente la economía y también la política exterior de alguna manera, voy a hacer referencia a una noticia que me causó a mí un poco de consternación, y es cuando un viaje que hizo el vicepresidente de la República a Venezuela, donde apareció en todos los periódicos de Venezuela y de América Latina abrazándose, diciendo que venía en nombre del pueblo salvadoreño a pedir su solidaridad para la Cuarta Internacional Socialista, para pelear contra el enemigo del norte y todo. Y el día siguiente el presidente salió al ruedo público a decir que estaba totalmente desautorizando esas aseveraciones de que él era el único que podía dar ese tipo de declaraciones, que él había sido elegido por los salvadoreños y que él no pensaba de esa manera. Entonces, lo que a mí me surgió es, ¿cómo se puede hacer gobierno de esa manera cuando el número 2 va y dice una cosa diametralmente distinta y después el presidente dice no, nada que ver con eso, después la cúpula del FMLN dice que le da el apoyo total al vicepresidente, pero no al presidente? Entonces, tal vez como un observador a la distancia, no conocedor de eso, a mí me parece que es un ejercicio muy, muy, muy interesante lo que está pasando. Porque yo creo que esta independencia le dará oportunidad al presidente de que en un momento dado, cuando legislación que él presenta no goza del apoyo de su partido, él puede tener el apoyo del que ha sido el tradicional partido de oposición, del que estaba en el gobierno. Entonces, me parece a mí de que no sé cuántas referencias habrán en América Latina de una situación donde hay un presidente que llega al poder respaldado por la plataforma de un partido, pero en un momento dado demuestra que tiene diferencias claras. La preocupación que yo tengo es que a mí me parece que es muy bueno y lo veo muy positivo. Ahora, tengo miedo de que si esas diferencias se siguen exacerbando, con todo lo que hemos escuchado de la violencia, que ya no sé decir, cualquier cosa puede pasar. Entonces, yo no sé cuál es la opinión de los expertos respecto a eso. Gracias. Thank you. This gentleman here. Mi nombre es Juan Pablo Pitarque, del Consejo de Asuntos Hemisféricos. Y pues mi pregunta se dirige más o menos hacia lo que menciona el señor Hernández, de los canales buenos de ambos extremos políticos. Y si esos canales buenos pueden terminar
en la formación de un nuevo partido político con orientación más centrista y si hay un futuro para un partido político así en El Salvador. Y si no, ¿cómo sería el futuro después de Funes? Gracias. Thank you very much. One last question. This gentleman here. Mauricio Bertrán y bueno, soy un salvadoreño. Yo estuve hace poco en la embajada, cuando vinieron del gobierno, a presentar el plan quinquenal. Y como hoy estamos a un año, que es lo que se está tratando esta conferencia o seminario, me sorprende que el ministro ni siquiera habló del plan quinquenal y no lo he escuchado inclusive de ninguno de los conferencistas. Entonces, no sé, quisiera tener una opinión por parte de ustedes. ¿Qué es eso? Si existe, vale o no vale, en fin. Pero a nosotros nos vinieron a decir que venían a consultarnos, pero era más bien ya algo más completo, ¿no? Sin embargo, nadie lo ha mencionado, y ni el ministro. Thank you very much. Please. Con relación a la pregunta de señor Hernández, es difícil dar una respuesta categórica. Uno, porque es una situación bastante excepcional, dijéramos, que fue evolucionando de la manera como fue evolucionando, y hoy lo que estamos es tratando un poco de analizar qué es lo que ha ocurrido y qué implicaciones en ese sentido podría haber. La preocupación suya es la preocupación de todos, me imagino, aquí en el panel, y es lo que uno encuentra en el debate. Es decir, no es minimizar el problema de las diferencias. El punto es, tratando de ver que hay esas diferencias, es tratarse un poco de imaginar de alguna manera cómo esto pudiera evolucionar. Federico planteaba que es complicado tratar de anticipar, pero yo dos cosas creo que se pueden decir. Uno, la situación es novedosa y arranca el 1 de junio, por lo tanto hay bastantes cosas que en el inicio probablemente estaban menos claras o menos definidas que un año después. Ahora, no quiere decir que se ha resuelto todo ni que todo esté claro, pero no es lo mismo probablemente al inicio que ahora, sobre la posibilidad de que ambos, tanto la dirigencia del partido como el titular del Ejecutivo, encuentren una manera de abordar esos aspectos de alguna manera en donde hay diferencias. Ahora, lo que siento yo que es el segundo punto es que no se pueden colocar todas las cosas al mismo nivel. Es decir, hay cosas que corresponden al grupo legislativo, y el grupo y la dinámica legislativa tendrán que tener probablemente su propia dinámica, y en algún momento, sin que sea un problema delicado, probablemente discrepar en alguna medida puntual de política, es decir, la asamblea, sus roles y sus características. Y el tercer nivel del análisis es lo que al partido le refiere, que tiene que ver con el comentario de alguna manera que usted hizo, y ¿esa es una decisión del gobierno o es una decisión del partido? Las noticias lo que aclararon era que no era una decisión del gobierno, en donde se ha definido una posición más clara, sino que es una decisión del partido. Entonces yo recojo en su comentario un poco el tema de preocupación o de inquietud más amplio que hay. El ejercicio del comentario probablemente lo que lleva es a tratar de identificar distintos niveles de análisis, distintos roles institucionales para poder procesar algunas diferencias y no asumir de que todas tienen la misma característica. Y el segundo elemento es este aspecto un poco más de temporalidad, que supondría que a un año, dijéramos, habrían ya encontrado un poco mejores condiciones. Por lo menos ahí es donde estaría el seguimiento que ahora se pueda dar. Y con relación al comentario, pregunta de Juan Pablo, es difícil dar
dar una respuesta. Uno, yo por lo menos lo quiero ver más optimista. Es bueno que las próximas elecciones todavía son hasta el 2012 y las que siguen son hasta el 2014 para ver un poco cómo la recomposición que hay con relación a la gestión, dijéramos, tiene una ventana de oportunidad en la medida no hay una elección tan cerca. Y alguien en la mañana lo comentaba, esto representa una ventana de oportunidad. Pero dicho eso, ¿qué y cómo se pueda reconstituir el sistema de partidos? Es una pregunta que todavía es muy temprano para responder. ¿Qué o cómo eventualmente se recomponga Arena? Que digamos, pudiera ser ya compitiendo en un proceso electoral el resultado y la base, dijéramos, de apoyo territorial de Ghana, en fin. Esos rasgos de cómo se recompone un sistema de partidos corresponde al propio resultado electoral. Lo que sí me parece interesante de las encuestas hoy en día es que esta situación ha llevado, que no lo miraba desde hace rato, a un incremento bastante grande de los indecisos. Si uno mira las últimas 3, 4 encuestas importantes, hay un nivel dijéramos, de preferencia por el FMLN que en algunas se ha mantenido o ha caído, pero aparece como la primera fuerza. Luego está un posicionamiento distante de Arena, pero que mantiene más bajo para los demás. Pero lo que impresiona, dependiendo de alguna encuesta, es que entre un 30 y un 40% se mantienen indecisos. Conectado esto, lo que uno dijera es, si analíticamente se está diciendo hay una recomposición del escenario político y los actores están reposicionando, lo que hay desde el punto de vista de la ciudadanía es tomar un poco de distancia y estar como observadores un poco de este proceso. En la medida se asienten las recomposiciones partidarias, nos acerquemos a un evento electoral y haya una oferta mucho más clara, entonces será posible ver por dónde se decantan o se redefinen algunas de estas preferencias o simpatías. Por favor, ¿con usted un comentario? Es que el centro político en El Salvador hasta el momento ha sido siempre un fracaso. Es decir, no ha habido manera de acercar, digamos, a los polos contrapuestos, pero que al mismo tiempo ese nuevo sello político entre en el imaginario colectivo de la gente. Todavía eso no ha ocurrido. Y siempre se ha vinculado al centro o con la izquierda o con la derecha. Al final la gente tiende a catalogar de entrada cualquier movimiento político que aparezca. Eso vuelve complicado, si bien no imposible, que de pronto aparezca alguna posibilidad de acercamiento entre la gente buena de ambos polos y que eso podría llevar adelante. Habrá que ver qué sucede. Me da la impresión que es poco tiempo todavía el que tenemos, por lo menos para el 2012, muy poco. Para el 2014 de pronto, pero habrá que ver qué tanta posibilidad tenga. Y generalmente en El Salvador los grandes partidos políticos han obedecido a un liderazgo fuerte. Cuando aparece un gran líder, caudillista, incluso sea de derecha o sea de izquierda, generalmente arrastra a la gente y entonces se convierte en un polo político importante. De momento no estamos viendo, como dice Carlos, esa posibilidad. No se ve ningún liderazgo político fuerte fuera de los dos que dijo, y no sé si son los mejores ejemplos. Ahora, son los que hay, exactamente. Es lo que hay, como dirían allá. Ahora, sí. El futuro después de Funes, muy buena pregunta. Esa es la gran pregunta que todos los salvadoreños están haciendo. Bueno, los salvadoreños que nos interesa un poco el tema, ¿qué puede ocurrir después de Funes? Eso va a depender de muchas de las cosas que ya mencionaba Ricardo, y que ciertamente, digamos, el país tienda a unirse en torno a principios importantes de gobierno, de democracia. Ya mencionaba ya la incertidumbre que causa esto que el vicepresidente vaya a Venezuela y suscriba como FMLN, o sea, como partido en el gobierno, su adhesión a la organización de la Quinta Internacional. O sea, eso fue lo que fue a suscribir el vicepresidente, lo cual no me extraña para nada. El vicepresidente es un hombre que tiene esa formación ideológica, la cual hay que respetar, por supuesto. A mí lo que no me gusta es que se esconda. Eso es lo que yo no acepto. O sea, yo creo que una persona, si se dice comunista, ningún problema, que lo diga y que debata públicamente. Si cree que Cuba es una democracia, pues fantástico, y que lo
sustente, que lo argumente. Y eso es lo que no hemos visto todavía en el FMLN. Y eso es lo que mucha gente le estamos pidiendo al FMLN, que se sincere y que debatamos públicamente. Y si eso es lo que la gente quiere, fantástico. Pero que haya sinceridad y honestidad en torno a esto. Muchas gracias. Por favor, Carlos. Vaya, rapidito sobre el plan quinquenal. El plan quinquenal nació con un nombre falso porque nació después de un año de gobierno, entonces si acaso es un plan cuatrienal, ¿verdad? De 4 años nada más y no quinquenal. Yo creo que hay muchas dudas al respecto de todos estos planes. Creo que el presidente está en deuda con el plan de seguridad pública, que lo anunció ya hace varios días. Sus partes más importantes se las reservó porque dijo que eran una cuestión de seguridad nacional, entonces que no nos iba a informar. Creo que tiene derecho a eso, el problema es que no está funcionando tampoco esa parte. Pero yo creo que tanto peca el niño llorón como la nana que lo pellizca, como dicen. Hoy hay signos evidentes y hay confirmaciones también de un acuerdo deliberado entre la derecha política salvadoreña y algunos de los principales empresarios por volver a polarizar el país, que ya se están viendo las evidencias, por polarizarlo pensando, como suele pensar el sistema político salvadoreño y como suele pensar el gran capital, con una miopía irresponsable absoluta, de la cual ningún partido político se escapa, he de decir. Este acuerdo deliberado pasa por polarizar pensando en los resultados electorales del 2012. El problema es que polarizar ahorita lo que hace es cerrar todos los espacios para los grandes acuerdos nacionales que son urgentes. Y aquí es cuando yo no me canso de hablar de la tremenda irresponsabilidad de todos los liderazgos nacionales. Y cuando digo irresponsabilidad siempre lo hago casi como un halago a todas estas personas por darles el beneficio de la duda. Porque así como he hablado mucho de la irresponsabilidad política, creo que hemos hablado muy poco en este panel, por ejemplo, de la actual fiscalía. Porque eso también es al menos irresponsabilidad, negligencia en la investigación de los casos. Y ciertamente, decía la doctora Yacir, en 20 años han pasado muchas cosas. Si uno piensa en lo que pasaba hace 20 años, vaya, mi periódico no podría existir, todos estaríamos muertos, ¿no? A gente mucho más sensata que nosotros la mataron. Eso era hace 20 años, ¿verdad? Hace 20 años la corrupción y el crimen organizado estaban enquistados entre los militares, ¿verdad?, que ejercían el poder real en el país. En 20 años, sin duda, muchas cosas han cambiado. Hace 20 años la violencia tenía un origen político, ¿verdad? Ese era el origen de la violencia. Sí, en 20 años muchas cosas han cambiado, pero también, Evelyn, lo que ha cambiado es el tremendo alcance del crimen organizado internacional que viene bajando de una manera alarmante. Yo quiero aprovechar para hacer un pequeño anuncio aquí, si me permiten. Aquí tenemos en el público a Marcela Zamora, a Edu Ponce y a Óscar Martínez. Son 3 periodistas que han hecho un trabajo excepcional cubriendo en territorio mexicano el paso de los migrantes, ¿verdad? El paso de los migrantes expuestos a esa tremenda crisis de seguridad pública, a ese caos que es México, ¿verdad? Encontrando también que las condiciones para nuestros migrantes, cómo cambian en su aspiración por llegar a este país, ¿verdad?, que antes estaban sometidos a asaltos. Hoy ellos les pueden contar, y lo han estado contando, ¿verdad? Hoy los grandes cárteles de la droga mexicanos ya no son solo cárteles de la droga, ¿verdad? Hoy quieren el monopolio de todo el crimen organizado. Y nuestros migrantes son las principales víctimas, secuestrados a razón de cientos todos los días. Secuestrados porque son las víctimas más fáciles, secuestrados porque nadie los espera esa noche en su casa, secuestrados porque son de mucho menos riesgo, secuestrados porque si pagan no van a ir a denunciar a sus victimarios. Y esos son nuestros migrantes. Esos son nuestros migrantes. Marcela hizo un documental que lo acaba de estrenar hace 2 días en Miami, que lo va a presentar aquí el lunes, que es sobre la particularidad de las mujeres migrantes en ese camino. Que cuando llegan a Oaxaca, corregime Marcelita, pero 70% están violadas, ¿verdad? 80% de las migrantes centroamericanas, cuando apenas van por Oaxaca, han sido violadas.
Es un documental muy fuerte y el trabajo fotográfico de Edu y Oscar, si quieren entender cómo está avanzando el crimen organizado, si quieren entender cómo los cárteles han pasado de ser unas grandes empresas a ser franquicias, como son ahora básicamente los Zetas, ¿verdad?, que hacen sus franquicias para asaltantes, para secuestradores, etcétera, etcétera. Voy a aprovechar para hacer el anuncio. Oscar, ¿dónde es el lunes, no? Creo que por aquí lo tengo. Permítame un segundo. Esto es el lunes a las 9:30 de la mañana en el Migration Policy Institute. Calle M, ¿no? 1416th Street. Y yo se lo recomiendo ampliamente si quieren seguir reflexionando sobre la crisis de seguridad pública. Thank you very much, Carlos. We're going to start our next panel. We're running a little late, so we're going to, before thanking our guests for a wonderful exposition, and invite our next panelists. We have some snacks outside, so we invite you to, if you want to, step outside, grab a snack, come back, and join us for a discussion on economics. Please join me in thanking our panel.